Bueno, pues vamos a empezar la sesión informativa que teníamos anunciada de EPO, Educación Primaria. En primer lugar, buenas tardes a todos. Estamos aquí, yo soy Toñi, Salvador y Sergio, Hola, parte del equipo de Educación Primaria. Y vamos a intentar durante esta tarde, pues, ayudaros, si puede ser también convenceros, para que estéis con nosotros, porque nos gustaría mucho, y aclararos las dudas o algunas de las dudas que pudierais tener respecto a la preparación y respecto a cómo enfocamos nosotros la oposición. Bueno, antes de continuar, nosotros nos vamos a apoyar en una presentación porque creemos que es más gráfico y que lo vais a ver más claramente. Pero independientemente de la presentación, vosotros tendréis la oportunidad después de preguntar lo que necesitéis. Tenemos un chat aquí que podéis escribir y podéis preguntar y sí que lo vamos a hacer en diferentes momentos. Entonces, en primer lugar, como vamos a intentar explicar las distintas vías que tenéis de acceso, cuando acabemos de esas vías, intentaremos responder a las preguntas que hayáis planteado durante ese tiempo y después ya entramos directamente a explicaros cómo es nuestro sistema de preparación. Yo soy la coordinadora del área de educación primaria aquí en EPO. Mi nombre es Antonia Pérez Nadal, Toñi, aquí en la academia, para vosotros y para la gente, los compañeros que estamos aquí. Soy inspectora de educación, pero también he sido maestra durante muchos años y tengo bastante experiencia en el tema de tribunales. bueno, yo me presento, yo soy Sergio Martínez y formo parte del grupo de preparadores de la EPO desde las oposiciones de 2009, hace ya bastantes años, y yo trabajo en el colegio, en el CEIP El Recuerdo de San Javier, también desempeñando funciones de jefe de estudios y he estado bastantes años de tutor en diferentes cursos, con lo cual siempre para la especialidad de primaria el estar a pie de aula, el estar tocando, digamos, la didáctica con los niños pues, es importante, ¿no? Estuve también en 2007 de Tribunal de Oposiciones, con lo cual, pues todos esos aspectos de la oposición, el haber sido incluso también alumno de esta academia, el haber sido Tribunal de Oposiciones y el estar día a día con los niños, pues ese triángulo, digamos, de tan importante para la oposición, pues creo que en ese sentido os puedo ayudar, ¿vale? En cualquier caso, pues todas las dudas, todas las necesidades, pues somos un equipo y aquí cualquiera de los tres os podemos contestar a cualquier cuestión que vaya surgiendo. Va a ser un año intenso, pero ya veréis que si vais al ritmo que vamos marcando, no se hace tan denso, sino que se hace más dinámico, ¿vale? Pues si os parece, empezamos. Queremos empezar primero por informar de las distintas vías de oposición que tenéis para el curso que viene, porque dependiendo de la comunidad vais a tener una vía o vais a tener otra. También somos conscientes de que como se ha hablado mucho de eso, incluso aquí desde la propia Academia EPO se hizo una sesión informativa bastante completa que os invito a que la veáis porque aclaran muchísimas cosas respecto a las distintas vías, a los títulos, etcétera. Pero independientemente, pues sí que queremos mostraros primero esas distintas vías de acceso que tenéis, en qué consisten y cómo vamos a preparar esas distintas vías. Para eso vamos a compartir la presentación. Perfecto. Bueno, pues me presento. Soy Salvador López y soy miembro del equipo de preparadores de educación primaria de EPO. Y nada, soy maestro de educación primaria en la Comunidad Valenciana. Concretamente, como ha dicho mi compañero Sergio, también estoy a pie de aula, aunque soy jefe de estudios, también nunca me he desligado de la tutoría. Este año concretamente soy tutor de quinto de educación primaria. Y nada, y también he sido miembro de Tribunal de Oposiciones. Toda esa experiencia, igual que mis compañeros, pues me va a ayudar a ayudaros a vosotros y me va a hacer que os ayude que tener esa experiencia que tengo durante muchos años en la preparación de oposiciones. Y nada, pues ya no, yo creo que con esto sobra. Presentado. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a empezar. Bueno, primero decir que aquí tenemos dos modalidades de preparación en la academia, que es la pura online, que solamente vais a asistir a clases online, y luego tenemos también la semipresencial. Por eso esta primera diapositiva que tenéis ahí pone modalidad online y semipresencial. La diferencia es que en la semipresencial vais a tener clases presenciales una vez cada 15 días y la online es siempre online, pero lo explicaremos después. A ver, en esta diapositiva, lo que nosotros queremos intentar comunicar a vosotros, comunicaros, es
lo que nosotros vamos a preparar. Nosotros preparamos oposiciones de educación primaria. ¿De qué vía? De la vía 2 y de la vía 3, según la convocatoria en cada comunidad. Ahora explicaremos qué comunidades tienen la vía 2 y qué comunidades tienen la vía 3. Y preparamos para casi todas las comunidades. Depende también del número de inscripciones que tengamos de la comunidad correspondiente, porque si, por ejemplo, hay una que solo tenemos una solicitud, pues tendríamos que verlo y eso se vería en la oficina. Nuestro objetivo es que saquéis la máxima nota y dentro de esa máxima nota que consigáis plaza. Ya veremos las características y los problemas que hay este año ahora con las distintas vías que tenemos para poder obtener la plaza. Pero nuestro objetivo es ese. Para eso necesitamos que vosotros seáis constantes, que trabajéis y que estudiéis. Y que empecéis desde el primer día siendo constantes, cogiendo el hábito de estudio, porque así se consigue. Y vamos a intentar motivaros todo lo que podamos para que no os bajéis del barco a mitad del camino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por un lado nosotros vamos a preparar los materiales adecuados, tanto tema como estrategias metodológicas, como propuestas de actividades, como la propia unidad didáctica y en las comunidades que proceda la programación didáctica. Eso lo explicaremos ahora un poquitín más adelante y vamos a continuar con las distintas vías. Mirad, las vías que tenemos ahora mismo, que habéis oído hablar mucho de ellas, son la vía 2 y la vía 3, porque la vía 1 ya ha pasado. La vía 1 no había que presentarse a nada, eso se hacía con un concurso de méritos y ahora mismo han salido de las distintas resoluciones con la gente que ha obtenido la plaza por parte de esa vía. Eran méritos nada más y puntuación. Y después de esa vía quedan la vía 2 y la vía 3. Esto es provisional ahora, durante este curso que viene, porque se ha hecho para estabilizar el empleo público. Entonces, para eso se han organizado o se han propuesto las distintas vías. ¿Qué nos importa a nosotros? Pues que para el curso que viene la mayoría de las comunidades autónomas vais a tener oposiciones que llamamos vía 2. ¿Y cuál es la vía 2? Y la diferencia que hay con lo que ha sido la oposición normal hasta ahora. La diferencia que hay es que se reduce. Podríamos decir que es más fácil, pero solamente por una cosa. Es más fácil porque quitan un ejercicio práctico que siempre ha llevado la vía 3. Y es más fácil porque la vía 3 es eliminatoria y la vía 2 no lo es. Entonces, la vía 2 para la mayoría de las comunidades, y hablo para la comunidad de Murcia especialmente porque sois la mayoría de nuestros alumnos, sois de la comunidad de Murcia, lo que vamos a preparar es la vía 2. Y la vía 2 consiste en una prueba única que tiene dos partes. Una parte es el tema, que vais a tener que hacer un tema de entre 3 por sorteo, que salen al azar por sorteo, elegir un tema entre 3. Y la segunda parte de la prueba, que es la exposición de la unidad didáctica. Estamos hablando de una prueba única, no son dos pruebas, por tanto no hay eliminación de ningún tipo. Y las notas que saquéis, tanto en una como en la otra, se suman y se hace la media, en las partes, hablo, la nota de la parte A, la nota de la parte B, se suma lo que hayáis sacado y se hace la media valorando sobre 10. Vale, no es eliminatorio, o sea que si sacáis un 1 en el tema, podéis hacer sin ningún problema la parte B, que es la unidad didáctica. Pero claro, tenéis que sacar, si habéis sacado un 1, tenéis que sacar un 9 para que os dé el aprobado. ¿Vale? Y a eso ya le sumamos los méritos, porque hablamos de un sistema de oposición que se llama concurso-oposición. Y eso quiere decir que lleva la parte de oposición, que es esto que os he dicho, las pruebas con el tema y la unidad didáctica, y luego la fase concurso, que es sumar vuestros méritos. Y aquí tenéis esta diapositiva donde ya tenéis expuesto lo que es el concurso. La oposición es el tema, la nota del tema y la nota de la unidad didáctica. Eso se suma y a eso hay que añadirle el concurso. El concurso es lo que llamamos el baremo o los méritos, ¿vale? Entonces, en este sistema de oposición, la vía 2, la fase de oposición vale un 60%. Eso quiere decir que como mucho, en la fase de oposición, que es el tema más la unidad didáctica, vais a tener un 6. Como mucho, porque es el 60% de la prueba total. Y la fase de concurso vale un 40%. Y eso quiere decir que vais a tener como máximo un 4.
Lo complicado porque aquí ya sí tenemos que hablar de las personas que lleváis años trabajando y de las que no habéis trabajado nunca o muy poco. Porque en esta oposición el baremo y esa fase de concurso prioriza o da ventaja a quienes habéis trabajado durante mucho tiempo. Y ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. Mirad, aquí tenéis lo que es la fase de concurso. La fase de concurso tiene 3 apartados. El apartado 1 puntúa hasta 7 puntos y es la experiencia docente. Entonces, todos aquellos que hayáis trabajado mucho, pues ahí tenéis ya muchos puntos y una ventaja sobre los demás. El apartado 2, que es la formación académica, hasta 2 puntos. Ya, por ejemplo, os digo que la certificación académica con una nota, una media de un 7,5 ya os suma 1,5 puntos. Os falta solo medio punto, que con cualquier certificado de idiomas o un máster o lo que sea, ya tenéis los 2 puntos de ese apartado. Y si tenéis 7 títulos, no os sirven de nada en este apartado porque solamente podéis obtener 2 puntos. Y después tenemos el apartado 3, que son los cursos de formación que vosotros hayáis hecho, publicaciones, etcétera, donde solamente os puntúan como máximo 1 punto. Entonces, los que no hayáis trabajado mucho, pues como máximo te vais a tener los 3 puntos del apartado 2 y 3 y lo que tengáis de experiencia docente, ¿vale? Bien, pues esa es, eso sería lo que, en lo que consiste la vía 2. Y vamos a pasar a ver ahora qué comunidades autónomas convocan por la vía 2. Y las tenéis aquí, de las que preparamos nosotros: Murcia, Andalucía, Canarias y Madrid. El caso de Madrid, aunque es vía 2, y todo esto está publicado ya desde diciembre de 2022, en el caso de Madrid hay una particularidad y es que sí tiene prueba práctica. El resto de las comunidades no, ¿vale? Es prueba práctica, pero tampoco es eliminatoria como no lo es el examen del tema o la unidad didáctica. Por si os sirve de referencia, en la orden de 22 de diciembre de 2022, que es la orden donde se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento selectivo, o sea, la orden de convocatoria, aparecen las plazas para educación primaria y concretamente para la especialidad de educación primaria, y aquí veis el total: 279 plazas, y de esas 279 hay 20 plazas para el turno de reserva, que luego explicaremos, si lo necesitáis, lo que es. Vale, hasta ahí lo que es la vía 2. Deciros que también la convocatoria se abrirá en las distintas comunidades, publicado mediante resolución, y pondrán la fecha. En la comunidad de Murcia ya está puesta la fecha, que no recuerdo hasta qué día era, pero sí antes de diciembre abrirán el plazo para que podáis inscribiros en eso. Antes de diciembre de 2023 debéis inscribiros. Vale, y ahora pasamos a la vía 3. ¿Y por qué explicamos la vía 3? Pues la explicamos porque vamos a preparar, seguramente, si os apuntáis con nosotros, para la Comunidad Valenciana, que, aunque no está publicado y no es seguro, es muy probable que tengan oposiciones por la vía 3. La vía 3 es la vía de siempre, la oposición normal que se ha hecho toda la vida. La diferencia de lo que hemos explicado es que hay 2 pruebas. La vía 2, si os acordáis, hemos dicho que es solamente una prueba con 2 partes. La vía 3 son 2 pruebas y la primera prueba tiene 2 partes, que es el caso práctico y el tema. La primera prueba es eliminatoria y además en las partes de la primera prueba se exige un mínimo de nota para poder hacer la media entre las 2 partes de la primera prueba, ¿vale? Si puntuamos sobre 10, se exige al menos un 2,5 para poder hacer la media, el caso práctico y el tema. Y la segunda prueba, que vamos a pasar a ella solamente si hemos aprobado la primera con un 5, es la programación didáctica. Y ahí hay 2 partes: una defensa y una exposición. Una defensa de la programación completa y una exposición de la unidad didáctica. ¿Cómo vamos a preparar todo esto? Teniendo en cuenta las respectivas convocatorias de cada comunidad y teniendo en cuenta lo que exige esa convocatoria y lo que puntúa esa convocatoria, con los criterios de valoración que se han publicado en otros años y los que estén publicados ya en la convocatoria. Es que está repetida. Vale,
La vía 3 también es un concurso de oposición. Bueno, pues como tiene fase concurso, quiere decir que a la nota que habéis sacado en la oposición hay que sumarle la nota que tengáis en el concurso, que son los baremos o los méritos. La diferencia con la vía 2 es que la vía 2 era 60-40 y en este caso es 1/3 para la fase de concurso y 2/3 para la fase oposición. Y, por supuesto, cómo se puntúa ese baremo. Esa es otra diferencia. Porque en la vía 2 le dábamos muchísimos más puntos a la experiencia docente y aquí está bastante más distribuido. En el apartado 1 podéis sumar hasta 5 puntos por experiencia docente, no los 7 que se podían sumar en la vía 2. En el apartado 2 podéis sumar hasta 5 puntos. En la vía 2 eran solamente 2 puntos. Fijaros si hay diferencia. Aquí sí os sirven las titulaciones que tengáis, las titulaciones académicas que tengáis, máster, titulaciones de idiomas, doctorados, etcétera. Y el apartado 3, que en el caso de la vía 2 puntuaba 1 punto, aquí puntúa hasta 3. Y aquí están los cursos de formación, los cursos impartidos y en algunos casos el idioma también. Y nada más, aquí ya el porcentaje, ya sabéis, 1/3 lo que es el concurso y 2/3 lo que es la fase oposición. ¿Convocatorias por la vía 3? Pues no es seguro, pero creemos que la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Vale, hasta ahora esto es repetir los que han convocado ya y los que están previstos que convoquen. Las de vía 2 se han convocado todas porque como tenían de plazo hasta diciembre de 2022, si no las convocaban ya no se podía hacer. Entonces están todas convocadas. Los de la vía 3 no. La vía 3 estamos pendientes de la convocatoria. Y ya para terminar y dejar paso aquí a los compañeros a que ellos os expliquen algunas cosillas muy importantes. Repetiros un poco lo que hemos intentado al principio decir algo, pero ya concretando un poquito más. ¿Qué os ofrecemos nosotros aquí con nuestra preparación? Además de estar con vosotros desde el principio hasta el final, que lo estamos, y quien haya estado con nosotros en ocasiones anteriores lo sabe, no os dejamos ni un momento solos. Respondemos todos los correos, respondemos todas las correcciones, todos, siempre. Se nos pasa alguno, siempre decimos insistir porque alguno se nos pierde, pero estamos ahí con vosotros. Bueno, pues además del material y de todo, tenemos tutorías individuales y colectivas que lo vamos a hacer durante el curso, la corrección de vuestras tareas, siempre que nosotros coloquemos una tarea, pondremos una fecha porque tenemos que hacerlo dependiendo del volumen de opositores. No podemos dejarlo abierto para que todos lleguéis el mes de mayo y presentéis todas las tareas ahí porque no nos daría tiempo a nosotros a corregir. Pero sí sobre la marcha vamos corrigiendo vuestros temas, vuestras programaciones didácticas. Os ofrecemos un pequeño plan de estudios. Además, esto en el campus de EPO Online se os ofrece también un plan de estudios, asesoramiento, consejos, etcétera. Y además información periódica de las convocatorias que van saliendo y de todo lo que pueda ser interesante para vosotros. Hacemos simulacros de las pruebas, de los exámenes, del supuesto práctico, en el caso de supuesto práctico. ¿Y cuántas? Pues solemos hacer una por trimestre. Algunos no las hacéis, pero nosotros igualmente las proponemos. Y nada más, los simulacros de examen. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, esta diapositiva que tenéis aquí es un poco para que, por las preguntas que luego pueden surgir, si sois varias comunidades, intentamos agruparos por comunidades y vamos haciendo referencia en todos los temas a la normativa de cada comunidad. Y en algunos casos, que lo vemos complicado porque hay bastantes diferencias, lo que hacemos es hacer temas específicos para cada comunidad. Y los ejemplos prácticos también están referenciados para la comunidad que corresponde, porque no son los mismos los supuestos que se ponen en una comunidad o en otra. Entonces intentamos adaptarlos a cada comunidad y siempre teniendo como referencia la convocatoria de oposiciones. Y pasamos ya a la siguiente diapositiva, que os va a hablar Sergio un poco de eso. No, esta. Muy bien, va esta. O Salvador. Bueno, el sistema de preparación. Vale, el sistema de preparación que tenemos aquí en la Academia EPO,
pues tenemos este año dos modalidades. Por un lado tenemos la modalidad pura online, que son todas las clases online de 4 menos cuarto a 6 menos cuarto de la tarde, 3 horas, con un pequeñito descanso de 5 minutos en la mitad de la sesión, en el ecuador de la misma. Eso sería en cuanto a la preparación online y todas las clases se quedan grabadas. Y la segunda opción de preparación es la preparación semipresencial, que esta es oposición semipresencial, pues las clases son de 4 a 8 en la oficina presencial, perdón, en la academia presencial y también con un pequeño descanso que tenemos en- cuando llevamos 2 horas de clase. En cuanto a la modalidad online, está clara, es clases online, intervendréis con nosotros, abriremos el micrófono, haremos dinámicas en las clases, ¿vale? Para que sean lo más parecido a las clases presenciales. Y luego en las clases, en la modalidad semipresencial, pues se alternan semanalmente una clase presencial en el edificio físico con una clase online, ¿vale? ¿Esto en qué te beneficia? Pues muchísimo, porque si no puedes asistir por lo que sea al día de clase, pues no pasa nada, aunque habéis de intentar seguir el ritmo, ¿vale? Subimos la clase a tu aula y vas a poder verla en diferido, ¿vale? En una sesión que vamos a trabajar los mismos contenidos. Posiblemente no estés con el mismo grupo, pero no vas a perder ninguna clase. Es decir, es muy positiva este tipo de preparación, la semipresencial, porque nos vemos las caras, interactuamos con vosotros, ¿vale? Y otras cosas que ahora comentaré. Le doy paso a Sergio, que va a comentar un poquito el campus. Bueno, mirad tanto en modalidad puramente online como en la semipresencial. Nuestra referencia que tenemos como repositorio de documentos, que para que vosotros podáis descargar y para tener todo el material, es el campus de Online. Aquí vais a tener una serie de apartados muy sencillitos de entender, está todo muy organizado y ya veréis cómo se van llenando estos cajones, se van llenando de material. Tenemos el del temario, que ahora después vamos a comentar un poco así rápidamente cómo se estructuran los temas. Aquí vamos a ir subiendo los temas antes, esto es muy importante, antes de que se pongan en clase. ¿Para qué? No es lo mismo cuando hacemos una explicación de un tema, una panorámica de qué trata el tema, si te lo has leído antes y sabes de qué va, a si no lo has hecho. Entonces os damos esa oportunidad, lo damos antes y así vosotros podéis anotar y pie de página, podéis hacer vuestras anotaciones con conocimiento de lo que estamos hablando. Después tenemos otro, que es el otro cajón, otro apartado, que es el del supuesto práctico, sobre todo en el caso de las comunidades que convocan por vía 3. Otro relacionado con todo lo que es la didáctica en general, tanto programaciones, pensando en vía 3 como en unidades didácticas en cualquiera de las dos vías, la 2 y la 3. Material relacionado con la elaboración, la defensa, la elaboración, la programación y las unidades didácticas. Después otro apartado que es de repaso curricular. Es cierto que el currículo es inabarcable, tú no te sabes de memoria todo el currículo, ni pretendemos eso, pero sí que es cierto que el tener un buen conocimiento de cuáles son los saberes básicos, de qué es lo que se le pide al niño que aprenda para luego vincularlo con la aplicación en la vida real, eso exige de un conocimiento curricular. Y solo así los maestros podemos luego plantear situaciones de aprendizaje, que es un poco lo que oímos en estos tiempos en cuanto al currículo y a la normativa que debemos plantear. Si no tenemos los cimientos, va a ser difícil plantear situaciones de aprendizaje. Entonces ahí estarán en esa carpeta de repaso curricular. Muy parecida, pero un poco más diversa, es la carpeta de material primaria, donde ahí tenemos todo lo que no es estrictamente de un tema, de un apartado de la programación, sino que son recursos, como pueden ser recursos para la lectoescritura, o algún método manipulativo, o alguna técnica de aprendizaje cooperativo. Todo lo que nos sirve para que demostréis que sois válidos para mereceros una plaza, eso lo vais a insertar vosotros luego estratégicamente en vuestras unidades didácticas, los temas, etcétera. Y luego un apartado de normativa, porque todo esto se sustenta en una legislación a nivel estatal y a nivel autonómico que pues debéis manejar y debéis conocer. El campus también pues tiene, como comentaba, todos los materiales para la preparación. Y hay una cosa muy importante y es que hay un aspecto fundamental y es que, no sé si lo comentaba antes Salvador, a la oposición se presenta uno en paralelo. Muchas veces me han preguntado
¿cuál es qué es lo más importante? Entonces uno se dedicaba, sobre todo en las Biatres, ¿no? O en las que, como decía Toña, hasta ahora han sido las oposiciones clásicas de sistema eliminatorio. Y me dedicaba a la primera parte, al tema, y luego te encontrabas con que la programación no estaba hecha, o viceversa. Una programación que es más entretenida de hacer, o la unidad didáctica, lo dejaba todo muy bien y luego el tema no te lo estudiabas. Aquí se trabaja en paralelo, aquí siempre el tema, en el caso de Vía 2, el tema y la unidad didáctica hay que trabajarlo juntos. Y en el caso de Vía 3, que sean eliminatorios, también. O sea, no puedo esperar a la última parte a pasar el primer examen y encontrarme, bueno, ¿ahora qué hago? Y por desgracia esto a veces sucede, pero nosotros intentamos que esto no pase. Entonces siempre hay que trabajar con todos los aspectos de la oposición de forma simultánea. Y para eso nos tenéis a nosotros. Y yo sé que planificarse, sobre todo los que recientemente habéis salido de la universidad y muchas veces estáis acostumbrados a exámenes cada 2, 3 meses y que te quita una materia, que tal. Estudiar una oposición es aprender a estudiar a largo plazo y eso a veces cuesta trabajo. Por eso os vamos a acompañar día a día, semana a semana, diciendo qué es lo ideal que tenéis que tener preparado para la semana siguiente para que esa vista a largo plazo, que a veces cuesta tanto, nosotros os la transformamos, os la masticamos, por decirlo de alguna manera, en una planificación a corto plazo que te asegure el éxito, si no de la plaza, porque eso ya a veces va a depender del número de personas que tengan calificación alta, pero sí de una nota muy alta. Ya la plaza o no, como decía Toñi, ya veremos. Pero sí que esa planificación a largo plazo nos tenéis a través de la mensajería, a través de las tutorías y que contéis con nosotros para ayudaros. Y nosotros, por supuesto, estaremos dispuestos a dar el máximo para que esa atención sea la más individualizada posible. Vale, os voy a explicar un poquito, ahora que antes os he adelantado lo de las clases presenciales. Las clases presenciales tienen una duración de 4 horas, con un descanso de 15 minutos en la mitad. Y aprovecharemos estas clases, ya que os tenemos físicamente, pues para realizar ejercicios prácticos o de actividades en función de la vía que estemos preparando, así como pues, para aclarar dudas, cuestiones importantes que puedan surgir en el día a día o en la dinámica de la preparación. También aprovecharemos esas clases presenciales para hacer la exposición de la unidad didáctica y, en su caso, si fuera necesario, también de la programación didáctica y también programaremos el simulacro de exámenes. En general lo programaremos para toda la academia, tanto online como presencial, pero en este caso haréis el examen ahí en situación real. ¿Para qué? Pues para que os pongáis en situación, para que veáis, porque son muy válidos esos simulacros. Nosotros la experiencia que hemos hecho otros años, que muchas veces la gente, los opositores le da miedo, es que no voy preparado, es que es muy importante que os hagáis esos simulacros porque te va a dar el termómetro de cómo vas de preparado en ese momento. Entonces, ¿por qué es tan importante o consideramos los preparadores que es importante hacer este simulacro tanto en presencial como en online? Porque tú no puedes esperarte al mes de junio a darte cuenta que no vas bien preparado o preparada. O sea, tú en el primer trimestre, pues te vas a dar cuenta con los simulacros que no te has organizado bien, que estás estudiando de una manera que no es significativa para ti, y también nos apoyaremos en ese sentido, en daros técnicas de estudio, en cómo podéis estudiar a través de las tutorías, etcétera, etcétera. También en las tutorías vamos a establecer un horario para tutorías individuales o en grupos reducidos de los alumnos que lo soliciten. Y una vez al mes realizaremos una tutoría grupal online a través de un enlace de Google Meet, ¿vale? Eso será para todos, porque hay preguntas muchas veces en las tutorías, será lo más parecido a una sesión presencial, porque muchas veces, pues, lo que uno pregunta tú lo tienes preparado y ya se te aclara con esa duda, entonces son muy significativas esas tutorías grupales. Al inicio de cada trimestre también entregaremos un calendario organizado con el contenido y la distribución de las sesiones. E incluso, lo hemos estado hablando aquí el equipo antes, que podríamos intentar tener incluso la planificación del año, aunque lo demos por trimestres. También se irán alternando sesiones de temario, sesiones de preparación de la programación o de la unidad y también, en su caso, según la vía, resolver algún ejercicio práctico o trabajar actividades que tanta falta muchas veces nos hacen y situaciones de aprendizaje, que es lo que ahora mismo están pidiendo en las oposiciones vía 2. Sergio, te paso la siguiente diapositiva, distribución de sesiones. Sí, como comentaba antes, hay una estructura de planificación trimestral, de forma que vais a saber perfectamente lo que vamos a trabajar todo el trimestre. Puede haber alguna pequeña modificación, puede ser que metamos alguna cosilla, pero por lo general ese va a ser el esquema básico de lo que se va a trabajar. Y si os fijáis, tenemos planificadas las semanas.
el contenido de la sesión, si ahí se va a trabajar supuestos, si se va a trabajar un tema, si se va a trabajar pues una parte de una unidad didáctica, lo que sea. Y luego lo que aparece en azul es que os aconsejamos o que os mandamos, digamos, pues, como si fueran los deberes, por decirlo de alguna manera, para el trabajo de esa semana, entre que damos la sesión y la siguiente semana. De forma que la experiencia nos dice que a veces vais un poco perdidos, porque aunque hayamos trabajado en clase el tema, que se supone que ya lo tenéis que estudiar, pero cómo sigo, cómo repaso, cómo me planifico, que por desgracia, pues, bueno, por desgracia, quiero decir, todos hemos empezado alguna vez estudiando posiciones, y sobre todo los que lo hagáis ahora por primera vez, pues os encontráis lo que decía antes, que esta planificación a largo plazo a veces cuesta trabajo. Y luego con respecto a los materiales, en este caso, sobre todo centrándome en el material de los temas, tenéis lo que es el tema básico, aproximadamente entre 16, 17, 22, 23 folios, que sería la versión extendida, digamos, el tema básico. Luego tenemos la presentación, que es un poco lo que utilizamos los preparadores para enseñaros el tema, para mostraros las claves del tema, cómo desarrollarlo, cómo conectar un apartado con otro, etcétera, que en sí mismo puede servir de pseudo resumen, que también vale para esquematizar vosotros. El resumen propiamente dicho, que también lo tenemos, si no en todos los temas, en la mayoría de ellos lo tendremos también para que, aunque yo hablo como opositor en su día, yo lo utilicé en algunos, en otros no lo miré en absoluto porque me hacía mis propios resúmenes, pero bueno, os puede ser una herramienta bastante útil que complementa la presentación anterior y a partir de ahí vosotros sacáis un tema vuestro que os va a resultar, digamos, más cómodo de manejar. Una plantilla de corrección donde tú te aseguras de que todos los apartados del tema los tienes. La parte científica, la parte didáctica, la parte bibliográfica, la parte epistemológica, la parte más metodológica. O sea, esas plantillas las hemos hecho analizando el tema y asegurándote de que no te dejas nada. Y luego algunos anexos con materiales de apoyo que pueden ser necesarios, que nunca serán, digamos, tan extensos como lo que te pide el título del tema, pero sí que te puede enriquecer hasta el punto de hacerte ganar esas décimas que te hagan falta para llevarte la plaza o para tener una calificación alta. Y aquí os muestro digamos, el planning de los 25 temas más los 4 de la Comunidad Valenciana, que tenemos unos temas que yo los llamo temas genéricos, del 1 al 6, ya los iremos viendo trabajando en clase. El 1 el desarrollo psicoevolutivo, porque el niño parte todo y el propio currículo. 2 que es la concreción del currículo. El 3 el acción tutorial. El 4 atención a la diversidad. 5 evaluación. 6 las TIC. Y a partir de aquí ya van por bloques de áreas, ¿vale? Los temas de conocimiento de medio o ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, del 7 al 10. El tema de educación para la ciudadanía, el tema 11, que ahora mismo pues sería educación en cívica y constitucional. Los temas de lengua castellana del 14 al 19, los temas de matemáticas del 20 al 25, los de artística me lo he saltado que iban en color diferente, el 12 y el 13, y luego los temas específicos para los que os presentéis por Comunidad Valenciana, que son del 1 al 4, que para vosotros pues no sé, estaríamos contando casi de 26, 27, 28 y 29. Con respecto a los temas, pues sí que os tengo que decir que tanto si os presentáis por vía 2 como por vía 3, yo siempre digo que en vía 3 el tema es algo que te da o sea, que te puede dejar fuera, porque es eliminatorio. Pero es que en vía 2 el tema es tan fundamental que la competencia va a ser tan alta, aunque sea más fácil, como dice Toñi, pero solo con 25 temas y una unidad didáctica, en el momento en que flojee un poquito el tema, la plaza la vamos a tener complicada. Aunque sean 279, que sea una oferta muy alta, una oferta muy generosa y una oportunidad fantástica. Pero ya os digo que la exigencia va a ser alta y hacer un buen tema va a ser prácticamente obligado. O sea, que hay que trabajarlo y hay que trabajarlo bien y ahí creo que podéis estar bastante seguros de que lo vamos a trabajar en profundidad. Y las presentaciones de cada tema. Sí, luego haremos también una ficha de autoevaluación. Hemos dicho que primero nos basamos en si el tema tiene todo lo que tiene que tener, pero luego nos basamos en los criterios reales de valoración del tribunal que se publican a principios del mes de junio. Y ahí vemos a nivel de ortografía, a nivel de expresión, de coherencia, de cohesión, de conectores, de bibliografía, de profundidad epistemológica, todo eso si cumplimos con lo que nos va a pedir la convocatoria de posiciones.
Después, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A aprender a montar en bicicleta, solo hay una forma de aprender, y es subiéndote a la bici y cayéndote. He visto muchos exámenes que me habéis entregado en los que yo veo que no habéis llegado a tiempo al último apartado. Yo digo, enhorabuena. Y dice, Sergio, ¿cómo me da la enhorabuena? Digo, sí, porque es la primera vez que lo haces. La segunda eso no te va a pasar. O si no te pasa a la tercera, no, a la cuarta, a la quinta no te pasará. Es un poco lo que decía Salva. No podemos cometer la locura, la atrocidad de llegar a junio y no haber practicado en situación real todos los apartados de la posición. Por eso es fundamental que vengáis a esa sesión trimestral que vamos a tener de simulacros, en este caso de los temas. Y aparte de eso, pues un tema en el que tú te lo has resumido por tu cuenta, no estás seguro de si lo tienes todo, si te falta algo, si algunos apartados lo has tratado con demasiada profundidad o si lo has tratado con solo a pinceladas, nos lo entregáis, nosotros corregimos ese resumen y os diríamos, vale, es válido de que esto lo plasmes, si eres capaz, en un examen en 2 horas. Y por supuesto las correcciones de los simulacros de examen que hay que mimar mucho. Mínimo 4 o 5 pruebas durante todo el curso, si puede ser más, deberéis hacer porque eso te deja muy tranquilo. El opositor que llega luego al examen y le cae uno de los temas que había hecho el simulacro, he sido asegurado, yo lo digo de muchos años, de que estas simulacros ha facilitado mucho a los opositores el hecho de que no te falte tiempo y de presentarte con garantías de éxito. Y bueno, pasamos al siguiente Sí, apartado, Salvador. sí, si quieres terminar de comentar lo de la parte Criterios A, de Ah, valoración, las dimensiones, lo que sí, las piden, tres dimensiones básicamente. básicas. sí, lo que os comentaba antes. En el tema por escrito te pide conocimiento científico profundo y actualizado, que nosotros estamos con bibliografía actualizada, con la propia legislación que va cambiando y lo vamos insertando en los temas. Luego la estructura. La estructura ya veréis que el título del tema tiene que responder a lo que, o sea, tú tienes que responder a lo que te pide el título en el mismo orden y con un desarrollo equilibrado en su tratamiento, ¿vale? Y con una originalidad en planteamiento, con una didáctica actualizada también. Decía antes Salvador, situaciones de aprendizaje por tareas, todo esto que el sistema educativo está arrastrando, no ya a partir de la LOE, que viene de antes, pero ahora mismo es lo que tenemos con esta normativa y luego, pues, una presentación adecuada, un orden correcto y una redacción que se entienda, que sea comprensible, que sea didácticamente, que utilices un tono didáctico en el que se note tu perfil docente. Todo eso se entrena y perfectamente, desde que empecemos a mitad de septiembre hasta junio, si lo hacéis bien y seguís nuestro ritmo, estos criterios los cumplís sobrados. Pues yo ahora voy a pasar un poquito a explicar la unidad didáctica, que esto es peligroso. El tema de la unidad didáctica, yo siempre digo que es peligroso, que son arenas movedizas porque suele gustar mucho hacer la unidad didáctica y la programación en su caso, en el caso de la vía 3. ¿Qué pasa? Que como ha hecho aquí mi compañera Sergio y antes ha dicho Toñi, que es peligroso el tema de centrarse solo en hacer unidad porque voy a sacar buena nota y dejar un poquito los temas de lado y sabemos, y nos consta al equipo, que la parte más aburrida, la parte más sobre estudiar temas, pero tenéis que equilibrar. O sea, hay que llevarlo todo hacia adelante. Todo, voy estudiando mis temas, voy haciendo mi unidad y voy haciendo todo paralelo, ¿vale? En una misma dirección que es obtener un buen éxito. Os explico un poquito de la unidad didáctica. Os vamos a entregar a lo largo del curso distintos apartados que forman la unidad de manera progresiva para profundizar en cada uno de ellos y que lo interioricemos, en este caso lo interioricéis vosotros y lo tengáis claro. La unidad didáctica no se deja para el final, no sé si lo ha dicho Sergio o lo ha comentado Toñi, no se deja para hacerla. Bueno, si me sale bien el tema, pues hago la unidad didáctica, pues eso es un error muy grave y yo conozco gente que luego ha sacado pocas notas y que la ha defendido porque nuestra unidad es bastante completa y buena, pero luego pues no ha obtenido el resultado que podía haber obtenido si poco a poco va elaborando su unidad didáctica, ¿vale? No puedes dejártela para el final, ¿vale? Pues eso, vamos a ir explicando cada uno de los apartados de manera en profundidad para que vayáis asimilándola, pensando en el siguiente apartado, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para las comunidades que, en el caso de que haya opositores que programemos para vía 3, pues haremos lo mismo con la programación didáctica, que iremos de manera progresiva explicando por apartados. Nosotros vamos a dar ciertos modelos, ¿vale? Unas 4 modelos de unidad didáctica, 3 o 4 modelos de unidad didáctica para que podáis elegir. Todos son válidos, es decir, todos son parecidos, pero no son iguales. Están preparados por nosotros, son de nuestra cosecha y hay que ir construyéndolo de manera progresiva.
Mm, ¿Qué os quiero decir con esto? También en la programación didáctica, en el caso de la vía 3, parece que eso como este año no me entra, pero tenéis que saber y ser conscientes que la unidad didáctica emana de una programación. Entonces haremos referencia también en muchas clases a mirar esto viene de la programación, incluso con alguna explicación de por qué pongo esto en mi unidad, por qué no lo pongo, esto de dónde sale, de dónde salen estos alumnos, de dónde sale este contexto, pues de una programación previa que tiene que tener. Es decir, aunque ahora solo en la vía 3 te pidan tema y sin ser eliminatorio tengas que exponer y defender tu unidad didáctica, pero esa unidad didáctica emana de algún sitio, está en algún sitio recogida, está en una programación, ¿vale? Y esa unidad didáctica llevará situaciones de aprendizaje ricas, motivadoras para que tengáis buen éxito, ¿vale? También os daremos fichas modelos de unidad didáctica, creemos que os vamos a dar 4 modelos y también al final del curso habrá que hacer exposición de unidad didáctica. ¿Por qué? O en su caso, digo programación para los que se preparen por vía 3. Quiero dejar clarito una cosa porque es una cosa que arrastramos este año, ha habido dudas y quiero dejarlo claro aquí, aunque luego lo preguntaréis en las clases, dentro de 5 meses lo volveréis a preguntar. Vamos a ver, en vía 2 solo, lo ha dicho Toñi, pero yo lo repito, solo se hace la unidad didáctica, tema y unidad. No hay que hacer programación. ¿No hay que hacer programación? No, no se hace. Solo unidad. Te la llevas de tu casa preparada. El sistema que ha dicho Toñi fácil, el sistema light, que le llaman en las redes sociales, porque es más sencillo, es obvio. En la vía 3 sí que hacer programación didáctica y, si pasa al corte, y unidad didáctica, pero no la que tú elijas, sino del sorteo que te hacen de las 12 unidades, de las 3 eliges una. Entonces, envía 2, te la llevas de tu casa hecha. Por eso hay que asegurarlo, esa parte. Entonces hay que construirla durante el curso con nuestras indicaciones, estas actividades, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando llegue el final de curso ya pondremos un calendario orientativo, no la expongáis, tanto en la presencial como en online. Haremos una tarea para exposición de los que sois opositores puros online, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer la corrección de la unidad didáctica y programación? Los que programéis para vía 3, pues os entregaremos modelos de autoevaluación basados siempre. Nosotros somos fieles a los criterios de corrección. Nosotros no hacemos las cosas, decir, bueno, me fijo en lo que ha dicho esta red social, lo que han dicho en Canarias, lo que dice este gurú. Nosotros lo que hacemos es fijarnos en evidencia. Y la evidencia es que los criterios de evaluación que publican los tribunales, porque todos hemos sido miembros del tribunal, sabemos que son en lo que se basa el tribunal, no en lo que diga Pepito. Entonces, nosotros como somos serios y formales, pues nos fiamos, o sea, nos guiamos y seguimos esos criterios que son con lo que te van a poner a ti las notas, no en lo que diga otro medio, ¿vale? Y por lo menos os corregiremos en 2 ocasiones la unidad didáctica. También organizaremos, si alguien necesitara una más, no pasaría nada. Nosotros estamos, como ha dicho Toñi y Sergio, os vamos a acompañar durante todo el proceso. De hecho, ahora mismo estamos inmersos en el proceso. Tenemos alumnos que, aunque no hay oposiciones, estamos preparando. Yo tengo pendiente 2 correcciones con alguna compañera. No sé si está aquí en directo, creo que le he visto por aquí el nombre de una alumna nuestra. Entonces, quiero decir que nosotros las clases han terminado de este año, pero seguimos hablando, haciendo tutorías, seguimos hablando con los alumnos, respondiendo correos electrónicos. Es decir, que nosotros nunca os vamos a abandonar ni os vamos a dejar hasta que no termine el proceso y ya estéis tranquilos, algunos con plaza, otros con muy buena nota, y que estéis tranquilos para iros a la playa. Voy a ver si aquí, vale. Vale. ¿Cómo se presenta la unidad didáctica en vía 2? Mira, la unidad didáctica en vía 2 se entrega en un sobre cerrado, donde en el exterior tiene que constar tu nombre, apellido, DNI del opositor u opositora, especialidad y tribunal donde participa en el proceso selectivo, en el procedimiento selectivo. Es muy importante también que las comunidades que hay oposiciones por vía 2 ya están, lo ha dicho Toñi antes, están las convocatorias publicadas, aunque luego hay resolución más adelante, pero tenéis que empezar a leerla. ¿Por qué? Porque esto es como cuando te compras un móvil. Tienes que leerte muy bien las instrucciones. Y las instrucciones de la oposición de primaria son las convocatorias. ¿Para qué? Para que no tengas ningún fleco, no te equivoques en la portada. ¿Por qué? Porque yo conozco casos que han puesto en la portada especialidad Magisterio de Educación Primaria. Esa no es la especialidad. La especialidad es Educación Primaria. Y por eso te pueden tirar del proceso. Entonces nosotros no queremos tener esa sorpresa. Entonces, hay que leer bien la convocatoria.
Se entrega la unidad didáctica en un sobre cerrado con los datos que os he dicho. Aún así insistiremos a lo largo del curso en la portada, los aspectos formales, el interlineado según comunidad, el tipo de letra, etcétera, etcétera. Y luego se expone según comunidad durante 45 minutos. Tienes que tú estás 45 minutos exponiendo tu unidad didáctica al tribunal, exponiéndola y defendiéndola. Y luego, posteriormente, hay un debate de 15 minutos que normalmente no son preguntas que te van a suspender ni van a pillarte, son preguntas relacionadas con aquello que tú has expuesto. Y aquí no tenéis que tener miedo porque eso lo vamos a trabajar, vamos a poner en situación, vamos a hacer como de tribunal, ¿vale? Pero es una parte que la gente se pone muy nerviosa, que no te van a preguntar nada fuera de tu programación, fuera de tu unidad, ¿vale? Que entonces siempre van a ser cuestiones relacionadas con ello. ¿Eso qué significa? Que lo vas a saber responder y además lo vamos a preparar aquí en la academia de manera positiva. Y ya cierro yo con mi parte. La parte B de la prueba única, como ha comentado Toñi, ya sabéis que es una prueba en la vía 2, pues consiste en presentación, es decir, llevar en un sobre la unidad didáctica, exposición y defensa oral de una unidad didáctica, y lo que te piden es presentación, exposición y defensa, que contextualices, que haga referencia a los objetivos que quieres conseguir con esa unidad didáctica, qué objetivos vas a implementar, qué competencias clave voy a construir con las competencias específicas, contenidos o saberes básicos, metodología de actividades de enseñanza y aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación, la exposición. Esto es una rúbrica, un pequeño archivo donde qué es lo que te piden. Y luego el debate con el tribunal. Y en ese debate tienes que dar respuestas correctas, no te puedes ir por las ramas, está claro, y tienes que argumentar por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, basándote en la bibliografía, en tu propio documento, etcétera, etcétera. Esto es lo que pide el tribunal, pero nosotros hacemos muchísimo mejores las unidades porque no dejamos no nos dejamos de la educación, de lo que pueda haber en un aula, no dejamos ni un milímetro. O sea, no solo ponemos lo que nos piden, que lo tenía aquí proyectado en esta diapositiva, sino también hacemos referencia a las situaciones de aprendizaje, las actividades competenciales, a los recursos, a metodologías activas, gamificación, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos a lo largo del curso, ¿vale? Quería darnos unas pinceladas, pero para que lo supierais y estuvierais tranquilos. Y ya lo doy el paso a Toñi, Sí, ¿vale? vamos terminando y les Sí, pasamos a ellos. pasamos a ello. A ver, una vez que hemos hecho todo esto durante todo el curso, ¿qué opciones tenemos según el resultado? Pues la mejor y la que nosotros vamos a apostar por ella es obtener la plaza. No siempre es posible, sobre todo porque jugamos con un concurso que suma bastante y que va a decidir bastante en vuestro caso y sobre todo en la vía 2. Pero independientemente de eso, que nosotros aquí no damos nada por perdido, imaginaros que no tenéis plaza. El hecho de aprobar la oposición ya os suma un punto para estar en la lista de interinos y ese punto lo vais a tener también al año siguiente, que va a ser más difícil obtener ese punto. Entonces, como el esfuerzo de este año va a significar mucho, porque os va a tener en la lista de interinos fijo para el año que viene y probablemente tengáis trabajo. Entonces, obtenemos plaza, tenemos nuestra plaza y si no la obtenemos, según el resultado, entraremos a formar parte de esa lista de interinos. La ordenación y la regulación de estas listas, ahí sí que cada comunidad tendremos que leernos, según la convocatoria, cómo se ordena, pero normalmente es con la nota de la oposición más la experiencia docente, más aparte, si has aprobado, ese punto que se te suma. Eso es aquí en Murcia. Bueno, y básicamente creemos que con la exposición que hemos hecho aquí esta tarde, pues queda bastante claro lo que nosotros trabajamos. Pero yo quiero puntualizar algunas cosas que son importantes. Creemos que estáis aquí porque estáis dudosos o porque queréis estar con nosotros o porque aún no lo tenéis decidido y queréis información sobre todo de qué podéis hacer, qué opciones tenéis, qué vías tenéis y todo eso. Nosotros somos bastante serios a la hora de trabajar y lo que hacemos durante todo el curso es no movernos de nuestra línea. Lo que nosotros digamos aquí podéis estar seguros y tranquilos de que no nos equivocamos y que es cierto. Y digo esto porque antes ha hecho referencia también Salvador a las redes sociales. En las redes sociales hay de todo, pero no creeros lo que hay en las redes sociales. Ahora que vosotros iniciáis un camino hacia una preparación con un objetivo fijo que tenéis, que es intentar
obtener plaza y si no, tener un trabajo en la lista de interinos, trabajar como maestros el año que viene, donde sea, aunque sea con la lista de interinos, si es que no podéis obtener la plaza, tenéis que fijaros ese objetivo. Si ya tenéis ese objetivo, que lo habéis fijado, vamos a ver cómo conseguir ese objetivo. Si vosotros empezáis desde el principio, es como cuando uno va a prepararse físicamente para una carrera de fondo. Es similar. Al principio os va a costar mucho trabajo hasta que cojáis el hábito y después tenéis que ser constantes y después no dejaros influir por lo que tenéis alrededor, porque vosotros ahora mismo tenéis un exceso de información y la información que os venga de un sitio y de otro en muchos casos será la misma. Pero ¿para qué queréis tener tanta información si ya la tenéis de un sitio? Seamos nosotros, sea un preparador particular que tengáis, sea quien sea, mi consejo, nuestro consejo, es que os dediquéis en el momento que elijáis algo con lo que elijáis hasta el final, porque la persona que os vaya a preparar os va a preparar con toda la información. A veces queremos tener tantas cosas que nos perdemos por el camino y tener en cuenta que el examen de oposición, cuando vayáis a hacerlo, que precisamente ahora, en este momento, al año que viene, estaréis vosotros en el momento que están los de las oposiciones de secundaria ahora mismo. Y ahora mismo están con el examen realizado, esperando que se corrija para poder presentarse a la exposición de la unidad didáctica. Y en ese momento ahí ya están todos con unos nervios terribles porque la unidad didáctica, por muy bien que la llevéis hecha durante todo el curso, hay que perfilarla al final. Lo que ha dicho Salvador de la unidad didáctica, mucho cuidado con la forma, porque nos dicen el formato de la unidad didáctica tiene que ser este, ahí no podemos fallar. ¿Y a quién le tenéis que hacer caso vosotros? A nosotros que somos los preparadores ahora mismo, o al preparador que elijáis. Lo que comentaba Sergio de los temas, nosotros vamos a dar la estructura perfecta para que tenga todos los apartados que el tribunal va a puntuar. Entonces, no iros por las ramas. Y luego cuando empecéis a oír por ahí, a ver, consejo para hacer bien la unidad didáctica, consejo para impresionar al tribunal, consejo para... Todos esos consejos, los mejores los vais a tener aquí. Y digo aquí porque yo confío en el equipo que tenemos nosotros ahora mismo y sabemos que lo que decimos pues, es certero y que siempre funciona. Pero si no es aquí donde estéis, dejaros llevar por vuestro preparador o lo que vayáis a elegir. Lo que no podéis es agobiaros durante todo el curso, estando con nosotros en la academia y con 100.000 cosas más alrededor de cosas que os van diciendo. No tenéis tiempo. Vosotros tenéis que centraros, vamos a por ello, vamos a estudiar los temas, vamos a resumir nuestros temas, no nos salimos de aquí. Confiad en EPO porque EPO os va a enviar continuamente aquellas noticias que vosotros tengáis que saber. Cuando salga la resolución para inscribiros donde sea, la vais a tener porque es una mensajería constante de todas las novedades y todo lo que va saliendo. Y bueno, quería deciros eso como consejo, que no os agobiéis porque hay mucha información por ahí y eso lo único que va a hacer va a ser distraernos. Nosotros desde aquí, desde el principio hasta el final, tenemos un objetivo y ese objetivo lo hacemos con pautas para llegar hasta el final y que vosotros podáis llegar sin asfixiaros. Y ahora, si os parece, si mis compañeros no quieren decir ninguna cosita más, vamos a abrir el turno de preguntas para los que queráis preguntar algo. Por el chat, Por ¿no? el chat, ¿no? Sí, ¿Tenemos algo por ahí? y si alguien quiere levantar la mano y le abrimos el micro, Sí, también pues también por el... es posible. Vale. Pero vamos a ver lo del chat, que normalmente funciona mejor, se atreve. Sí, se dejan algo por ¿Queréis escrito, levantar sí. la mano, escribir en el chat alguna preguntita, alguna duda que tengáis? A ver, me está empezando la pregunta. Mira, me parece que hay una. Ha entrado una ahí, sí. ¿Me puedo cambiar de modalidad online a presencial? ¿Contesto? Sí, venga, Sí, mirad, las modalidades, como somos nosotros mismos las que damos, quienes damos una u otra, no hay ningún problema. Nosotros siempre os vamos a aconsejar, porque para nosotros es mejor, porque os vemos la cara, porque estamos en directo, la semipresencial, pero no hay ningún problema. Si tenéis problema para poder asistir, pues os vais a la online y al revés. Igualmente de la online, cuando queráis venir a la semipresencial, también.
Os recuerdo, como ha dicho Salvador antes, o Sergio, ya no recuerdo, que la semipresencial tenéis la opción, o no es que tengáis la opción, es que es así, que las clases se quedan grabadas, con lo cual podéis verlas, la clase de semanal, si no podéis asistir algún día. Eh, ¿Qué nos aconsejas? ¿Preparación online o semipresencial? Claro, ¿Contesto yo? se contesta, es la misma. Pues las dos son igual de buenas. ¿Por qué? Porque somos nosotros, como ha dicho Toñi, los que preparamos tanto en online como en presencial. Y las dos voy a tener los materiales, vamos a explicar las cosas igual, no las explicamos mejor en semipresencial que en online, las explicamos igual. Cuando yo explique un apartado de la unidad a mis compañeros, pues lo explicaremos igual. La única ventaja que tiene, como ha dicho Toñi, es que en semipresencial pues nos vemos las caras, interactuamos, nos conocemos un poquito más. Es esa, pero se prepara exactamente igual. La calidad de la preparación es la misma, tanto en online como en presencial. Y vamos a vais a tener las mismas oportunidades de defender la unidad, de hacer el simulacro, lo haremos online, está claro, con una tarea que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre hacer el examen presencial y examen online? La diferencia es que ahí estaremos nosotros vigilando como en un tribunal real y es muy parecido al tribunal, estaremos ahí con tiempo y avisando de cuando falta el tiempo. Y cuando lo hagamos ese simulacro en los preparadores, en los opositores y opositoras online, pues programaremos una tarea o avisaremos antes. Por ejemplo, mañana en el examen, con tiempo lo diremos. Se abre la tarea de 3 a 5. Tenéis esas 2 horas para escribir y mandarnos la tarea. Es decir que, pero las dos son buenas, ¿vale? Pero como ha dicho Toña, a mí también me gusta más la semipresencial, pero claro, tenemos unos alumnos de Melilla no pueden venir, es obvio, ¿vale? Entonces por eso os ofertamos las dos modalidades. A ver, No puedo. a ver. Vale. ¿Lo leo? Sí, sí. Sí. Gracias por la información. A mí me interesa más trabajar la unidad didáctica que los temas, ya que me he presentado más veces y los temas los tengo demasiado chapados. Ya, ¿hacéis más hincapié en el tema durante la clase o cómo lo hacéis? Gracias. Sergio, ¿quieres tú Pues responder? sí, a ver, hay una evidencia y un peligro. La evidencia es por esta opositora que se llama Miriam, creo que es. Esta opositora habla de la evidencia de que se ha presentado varias veces y los temas los tiene bastante trillados, los tiene bastante controlados. Eso, pues nos congratula, está muy bien, pero tienes que tener en cuenta la actualización a legislación LOMLOE, que probablemente no haya sido, digamos, en la oposición anterior, no prácticamente la LOMLOE se citaba y poco más. Y luego está el peligro, y el peligro es que pienses que por llevar el tema muy bien, pues te vuelcan mucho a la unidad didáctica. Y eso nos ha pasado en otros años incluso con notas. Yo es que saqué un 10 en programación y la programación no la toco. Y luego he sacado en la siguiente, porque la programación puede estar muy bien o no, pero también sobre todo depende de cómo lo expreses, de cómo lo enfoques, de cómo seas capaz de transmitirla. Con el tema pasa exactamente lo mismo. Entonces tú puedes tener un tema muy bueno, pero si no lo repasas, si no lo actualizas, la actualización es muy importante, pues ese tema pues, puede... Entonces sí que... También es verdad una cosa, dices cómo trabajamos los temas. Los temas nosotros no los reproducimos como un papagayo. Para eso el tiempo hay que optimizarlo. Y eso es trabajo en casa. Nosotros lo que hacemos con los temas es interpretarlos. Donde hay tres definiciones, decimos, mira, elegir una de estas tres, la que más os guste o la que veáis más actual o la que sea un autor que más, no sé, el que más os interese. En estas clasificaciones de aquí, esta es importante y esta si os da tiempo. Aquí hay que conectar este apartado con este. Aquí cuidado con esta parte que tenéis que poner muchos ejemplos didácticos porque el título dice esto. No se trata de reproducir el tema sino de interpretar el tema y hacer que yo siempre digo lo mismo, que cuando salgáis de clase, del tema llevéis ya un 30 o un 40% prácticamente hecho ya. Con esa, digamos, con esa síntesis que vamos a hacer en clase. ¿Que llevas ventaja con los temas? Estupendo, pero no los descuides, ¿vale? Porque eso hay que llevarlo siempre a tope y bueno, es verdad que tendrás que trabajar más la unidad didáctica, pero como hemos dicho antes, siempre, siempre en paralelo. Trabajaremos de manera paralela. Sí, dedicaremos prácticamente mitad y mitad. Mm. También incidiremos mucho en metodologías, en situaciones de aprendizaje, queremos plantear muchas. O sea que didáctica vamos a proponer bastante este año. Eso me refiero a otro. Dice, mire, muchas gracias. Eso me refiero a otra ocasión. Hemos leído la clase del tema, vale.
que dice esta compañera que han leído el tema. Vale. No lo leemos. Nosotros, como ha hecho Sergio, hacemos como un resumen, hablamos de aquí. Mira, yo pondría esto incluso muchas veces porque nos surgen cosas, somos tutores, Toñi está en los colegios visitándolos. Entonces muchas veces estamos viendo el tema, yo qué sé, el tema de conocimiento del medio. Y pues sabéis que ayer hice esto y muchas veces aportamos cosas que no están ni en el tema. Entonces los opositores toman nota. Mira, esta actividad esta semana he hecho este experimento y me ha funcionado muy bien. O en lengua estoy viendo el texto expositivo y van a hacer los niños. Es decir, que siempre, aparte de lo que está en el tema, aportamos nuestra experiencia diaria, otra que tenemos, porque no se puede plasmar todo en el tema en 20 folios, 22 folios. ¿Vale? Y si eso es así. A ver, ¿me puedo presentar a dos comunidades a la vez, Toñi? Venga, pues vamos a ver. Siempre y cuando la convocatoria te lo permita, sí. Por ejemplo, ¿qué ha pasado este curso ahora? ¿Qué ha pasado en junio con las oposiciones de secundaria? Que todas las comunidades han convocado el primer examen el día 17, excepto la comunidad de Andalucía, que lo ha convocado para el 18. Entonces, en ese caso sí, te puedes presentar a los dos, pero en otros casos físicamente sería imposible. Con lo cual, lo normal es que la fecha de oposición coincida para todas las comunidades. Eso es lo normal. Este caso ha sido excepcional. ¿Quién se ha podido presentar? Pues los que no sabían por qué comunidad se iba a decidir y presentaron la instancia o la inscripción en las dos, sin saber que después Andalucía iba a decidir poner otro día, otra fecha para el examen. Pero sí, siempre y cuando el examen sea en días diferentes. ¿Dónde y cómo se van a distribuir los materiales? Sergio, tú mismo que habla de ello. Sí, los materiales, nosotros tenemos nuestra referencia básica que es la plataforma. Ya en una de las diapositivas que hemos mostrado antes, hemos visto que había temario, supuesto práctico, unidad de programación, repaso curricular y material primaria. Todos esos apartados, ahí iremos insertando todos los documentos y también por sesiones, ¿no? Para que se vea La plataforma lo tenemos organizado por también contenido. por sesiones para que os resulte más fácil todavía encontrar el material. O sea, cada uno, el tema en el tema, la unidad didáctica en la unidad didáctica, pero además cada sesión que vamos dando ponemos los enlaces también ahí. Y para que sea más cómodo. Sesión del 15 de octubre. No he asistido a clase o no he podido conectarme y lo veo en diferido. Pues ahí no tienes que estar buscando a ver material primario, a ver, no. Todo lo que se dio ese día está ahí en la del 15 de octubre. Tú te despreocupas, lo buscas todo ahí y está organizada de doble manera, ¿no? Por sesiones y también por ámbitos. ¿Alguna cuestión más ahí por aquí? ¿Cuándo comienzan las clases? Toñi, ¿tú? Pues a ver, las clases dependiendo del grupo en el que estéis, ya sé, eso cuando hacéis la matrícula ya os lo dicen y ya os asignan un grupo. Dependiendo del grupo tendréis un día u otro. Las clases serían martes, miércoles o jueves y serían a partir del 15 de junio, cuando os tocara. Septiembre, ¿no? Eso, perdón, de septiembre. Es que, claro, Sí. otra cosa que os quería decir, nosotros acabamos normalmente las clases a mitad de junio. Hay un número de sesiones, pero cuando acaban las clases, ¿qué pasa? Que vosotros os vais a hacer el examen y cuando hacéis el examen tenéis las unidades didácticas o la programación didáctica. Bueno, pues nosotros seguimos estando aquí. De hecho, estaremos, en el caso de este año que no tenéis examen de oposición, hasta el 15 de julio vamos a estar corrigiendo aquellas cosas que queden pendientes. Pues el año de oposición, que será el siguiente, pues estaremos con vosotros para guiaros en esa exposición de la unidad didáctica cuando os toque y lo que necesitéis. ¿Qué pasa si no puedo asistir a una tutoría grupal? Tú mismo. Pues nada, si no puedes asistir a una tutoría grupal, pues nada, posiblemente en alguna clase haremos una síntesis de alguna cosa importante, pero haremos también nos ofreceremos tutorías individuales. Entonces, por ejemplo, imaginar que se prepare online y no pueda asistir por el horario a esa tutoría grupal que programamos, pues puede solicitar una tutoría dentro del servicio que os damos online y se os solucionan todas las dudas, o incluso si tenemos varias solicitudes de alumnos, imaginar 10 alumnos que no han podido asistir a esa tutoría grupal, ya organizaremos
el equipo de preparadores para hacer otra grupal en otro momento o individual, si es el caso. Toñi, Mm. Sí. no escribe más nadie. Bueno, No pues tengo más preguntas. si no tenéis más preguntas, nosotros esperamos que os haya servido nuestra pequeña exposición aquí de lo que va a ser el sistema de preparación, de las vías que tenemos. Y bueno, que en cualquier caso ya sabéis que estamos aquí y que esperamos veros en septiembre. Y encantadísimos de participar con vosotros en esta aventura, con vuestro sueño, vuestro objetivo, que es al menos estar en la lista de interinos y desde luego para nosotros que obtengáis la plaza y que participamos con vosotros hasta el final. Esto es un equipo y estamos todos juntos y vamos a por todas. Y muchas gracias por la asistencia Gracias. Gracias y mucho ánimo. y nos vemos en septiembre seguramente por aquí. Chao. Adiós. Adiós.